Buenas a todos, hermanos. Dios les bendiga. Estamos acá una vez más para nuestro devocional del día de hoy, viernes, para empezar, ¿verdad? Un devocional más que nos traerá edificación. Y hermanos, vamos a hacer una oración para entregar este tiempo a nuestro Padre Celestial, para que nos dirigen todo, ¿verdad? Así que oremos, hermanos, demandándole siempre gracias por todo. Nuestro Padre, venimos ante ti a entregar este tiempo especial de devocional y de oración, pedirte que nos guíes, que nos dirijas, que tu mano esté sobre nosotros, fortaleciéndonos y animándonos siempre a perseverar y a meditar en tu palabra para ser hijos como debemos ser, Señor, hijos del reino, mostrando tus virtudes ante el mundo. Entregamos este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica y les voy a pedir que vayan al Salmo 141, ¿verdad? Sobre este salmo precisamente se va a pasar la meditación que vamos a tener el día de hoy. Leamos, hermanos, versículo 1. Oh Jehová, dice, a ti clamo, acude pronto a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea constante mi oración delante de ti, como el incienso, mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. Pongo, Jehová, guardia a mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a cosa mala, para hacer obras perversas con los hombres que obran iniquidad. No coma yo de sus manjares. Que el justo me castigue y me reprenda será un favor, pero que el aceite del impío no embellezca mi cabeza, pues mi oración será continuamente contra sus maldades. Amén, hermano. Este sería ¿cómo se llama? La lectura bíblica para el día de hoy. Así que a continuación, hermanos, vamos a escuchar un himno, ¿verdad? De nuestro himnario, ¿verdad? Celebremos su gloria. Así que escuchémoslo, hermanos. Himno número El himno número 329 del himnario Celebremos su Gloria se titula Fuente de la Vida Eterna. La bendición de Jehová es la que enriquece, nos dice el libro de Proverbios 10:22. Cantemos al Señor con gozo.
Gracias a nuestra hermana Allison, ¿verdad? Por el canto. Y pues, hermanos, vamos ¿cómo se llama? A reflexionar en la palabra del Señor. Siempre sobre el Salmo 141. Vamos a meditar, ¿verdad? Sobre el versículo 1 y el versículo 2. Quiero decirles, hermanos, que en primer lugar este salmo, como bien lo pueden ver ustedes, fue hecho por el rey David, por el contenido del mismo. Vemos que le pide al Señor que lo proteja, ¿verdad? De caer en el mal camino y vivir de acuerdo a los hombres y no vivir de acuerdo a los hombres que practican la iniquidad, ¿verdad? Así como lo pudimos ver ahorita. Como siempre, ¿verdad? David está rodeado de enemigos que están siempre al acecho para hacerle caer. Sin embargo, él quiere permanecer firme ante la adversidad y que a los enemigos les venga lo que ellos han planeado contra él. Y vemos aquí que David era un hombre de guerra. David era un hombre, se puede decir, valiente, ¿verdad? No se acobarda ante nada. Ni siquiera se acobardó cuando vio al gigante Goliat, ¿verdad? Sino que él mismo, ¿verdad? Muy decidido, fue al frente a enfrentarse con él. Entonces, porque él siempre entendió, ¿verdad? Él siempre entendió que quien le ayuda, ¿verdad? El único que siempre puede ayudarlo es el Señor. Miren ustedes cómo el Salmo comienza con la frase, oh Jehová, a ti clamo, ¿verdad? ¿Verdad? También habla, dice también a ti invoco, ¿verdad? Más adelante. Clamar, ¿qué es clamar en sí? Clamar es, hermanos, alzar la voz para llamar la atención de alguien. Como cuando alguien alza su voz a una persona cuando ésta se encuentra lejos. Y eso hace que llame su atención. Pues así más o menos lo que está diciendo David, ¿verdad? Oh Jehová, a ti clamo. O sea, está alzando su voz. No se está refiriendo tampoco a gritarle, ¿verdad? Sino a alzar su voz, ¿verdad? La voz física, la voz que tenemos con la voz, dice. Entonces, David dice, de la misma manera lo hizo David. Alzó la voz al Señor para llamar su atención. Pero el propósito no solamente tiene que ver con llamar la atención de la persona, sino que ella acuda donde está él. Creo que en nuestra vida diaria nosotros nos hemos encontrado eso. Cuando miramos a alguien, digamos, conocido, que está lejos, ¿verdad? Alzamos la voz y lo llamamos por su nombre. Y bueno, y la persona muchas veces viene hacia nosotros, ¿verdad? O nosotros vamos hacia él, ¿verdad? Entonces, después dice David, ¿verdad? Te clamo. Acude pronto a mí. Después de que David ha llamado la atención del Señor, le pida que venga rápidamente a donde él se encuentra. Le pide al Señor que no se tarde, que se apresure. Deducimos de esto que la necesidad de David era extremadamente grande y que no había, podemos decirlo así, tiempo que perder, ¿verdad? O sea, acude pronto, rápidamente, ¿verdad? Tengo una necesidad grande, ¿verdad? Se entiende que David experimentaría interiormente la presencia de Dios. No implica que el Señor, por supuesto, iba a manifestarse en forma visible, ¿verdad?
Aunque, por supuesto, no se descarta que esto también podría suceder, ¿verdad? Hablo de la experiencia de David, ¿verdad? La segunda parte del versículo 1, David se expresa de la siguiente manera. Escucha mi voz cuando te invoco. La idea aquí es que cuando una persona alza la voz para llamar a otra y ha llamado su atención y esta otra acude a él, entonces le dice las razones por las cuales lo ha llamado. Es decir, le expone el asunto. Se sobreentiende que ambas personas se conocen, ¿verdad? Difícilmente alguien atendería a un desconocido, ¿verdad? Pero esas dos personas, para que yo llame a otra que está lejos, obviamente yo conozco a esa persona y ella me conoce también, ¿verdad? Entonces ambas personas se conocen. Como le digo, normalmente si fuera un desconocido no va a venir a mí, ¿verdad? Y tampoco la otra persona, si me mira a mí y no me conoce, no es que va a acudir rápidamente, en absoluto, ¿verdad? Ahora, después que el Señor, se puede decir, acude a David, porque él ha alzado la voz, ¿verdad? ¿Verdad? Y le ha pedido, o sea, que el contenido de ese clamor es ven rápidamente a mí, ¿verdad? Porque ese es el contenido de esa oración. O sea, le llama, Señor, ¿verdad? Señor, Señor, podemos decir, alzó la voz, ¿verdad? Y le dice, acude pronto a mí, no te tardes, ¿verdad? No te tardes. Padre mío, no te tardes. Entonces, le pones la causa, le habla al Señor y le pide varias cosas, las cuales están expresadas en este salmo. Pero la primera petición que David le hace al Señor es la constancia en la oración. Imagínense ustedes, ¿verdad? No es que le pide dinero, ¿verdad? Como algunos están acostumbrados, algunos falsos profetas acostumbrados, ¿verdad? Pedirle dinero. No, fíjense que le pidió una cosa sencilla, ¿verdad? Le pidió una cosa sencilla, ¿verdad? Esa o la primera de las peticiones, porque hay muchas peticiones que vemos aquí en el Salmo, como ustedes lo pueden leer ahí. Entonces lo que le pide David es la constancia en la oración y que la misma sea agradable al Señor, como olor grato, ¿verdad? Y dice, y con las manos alzadas, en el sentido de que su oración sea aceptada como el sacrificio del atardecer. ¿Verdad? Qué interesante, fíjense, por eso me llama la atención este salmo. O sea, la petición o la primera petición que le hace, ¿verdad? Usted está en una necesidad grande. Y es que, miren ustedes, hermanos, a veces pareciera que nuestra necesidad, ¿verdad? Como que a veces nos supera, ¿verdad? O nuestros problemas nos superan. Queremos acudir al Señor, pero vaya, no encontramos fuerzas para hacerlo, ¿verdad? O sea, no puedo decir ganas, tal vez ganas tenemos, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Una necesidad grande que parece que no se va a solucionar. Entonces, David también era un hombre que pasaba grandes problemas, grandes dificultades, principalmente los enemigos que lo rodeaban, ¿verdad? Que eran grandes enemigos, que no solamente lo querían destruir, sino matar. Y obviamente, detrás de todo eso está el diablo. Siempre, ¿verdad? Satanás está siempre detrás de la destrucción de David. Porque de David, obviamente, vendría, ¿verdad? El que se sentaría en su trono para siempre. Y hablamos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 2, sea constante mi oración delante de ti, ¿verdad? O sea, como queriendo decir, mira, Señor, yo quiero orar en forma continua. Y pone como ejemplo las cosas que se practicaban, en verdad, en la parte ceremonial de Israel. Dice, mi oración delante de ti como el incienso
Dice como el incienso, ¿verdad? O sea, el que se ofrecía ahí en el tabernáculo, en el templo, o en el tabernáculo, se podemos decir, ¿verdad? Que el incienso representa las oraciones de los santos. Entonces, que así suba mi oración, ¿verdad? Como ese humo que sube a la presencia de Dios, ¿verdad? O sea, como el incienso que se ofrecía en forma continua. Y mis manos alzadas, dice, que mi oración sea delante de ti como el incienso. Y dice, con mis manos alzadas, como el sacrificio del atardecer, ¿verdad? O sea, como que dice ese Señor, a ti clamo. Mis manos alzadas es una señal, hermanos, de a quién clamo, al que es el Altísimo, ¿verdad? Padre. No es simplemente alzar las manos solo por alzarlas, sino reconocer quién soy yo, que yo soy menos que el polvo, y quién es el Señor, ¿verdad? El Altísimo, el que tiene poder sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, que así sea la oración el atardecer, ¿verdad? Precisamente como el sacrificio el atardecer que tenía que ofrecerse en forma continua. Miren lo que dice Pablo en Romanos, hermanos, 12, ¿verdad? Romanos 12 nos dice que nosotros debemos ser así como David, ¿verdad? En Romanos 12 dice, gozosos en la esperanza, ¿verdad? Pacientes en la tribulación, constantes en la oración, ¿verdad? Esas son las cosas que debemos tener, esas tres cosas, ¿verdad? Gozo, esperanza y constancia. Que nunca pensemos, ¿verdad? Por muy difíciles que sean, ¿verdad? Los problemas que afrontamos en la vida diaria y que a veces no, ¿cómo les puedo decir? Como que nuestro espíritu se apaga, se desanima. Pidámosle al Señor esto, ¿verdad? Señor, que sea constante mi oración, ¿verdad? Que sea constante mi oración. Así como lo dice tu palabra, ¿verdad? Constante mi oración. Muy bien, hermanos, espero que esta meditación, pues, les haya servido de edificación. Muy bien. Pasamos ahora, hermanos, después de entender, ¿verdad? Esto que nos dice el Salmo de ser constantes en oración, ¿verdad? Recordemos que como iglesia, ¿verdad? Todos los días recibimos a través de nuestro WhatsApp todas las peticiones de oración, ¿verdad? Entonces, debemos ver siempre, hermanos, que tenemos quiero animarles siempre a unirnos, ¿verdad? Cuando estemos orando, cerrada la puerta en nuestra habitación, ¿verdad? Orando al Señor que está en lo secreto, ¿verdad? Y Él nos recompensará en público. Entonces debemos tener presente también, orar por las cosas que nos dicen, ¿verdad? En la oración. Debemos estar pendientes siempre. Recordemos, hermanos, que el tema que tenemos para esta semana, ¿verdad? El tema de oración y del mes y se puede decir de esta semana, son específicamente los jóvenes, ¿verdad? Por ellos debemos orar, por los jóvenes, ¿verdad? Y en esta última semana que nos encontramos, hermanos, debemos orar, es cierto, por los jóvenes, pero también por sus padres y sus hermanos, ¿verdad? Por ellos también debemos orar, que no se han convertido a Jesucristo, ¿verdad? Para que ellos se conviertan a Cristo y por supuesto se incorporen a la iglesia, ¿verdad? Entonces deben ser nuestra petición de oración y también debemos orar, hermanos, por los propósitos de Dios, ¿verdad? Para nuestra iglesia en el 2023, para que cada una de esas cosas se cumplan. Recordemos que Él es el Altísimo, ¿verdad? Nuestra oración debe ser constante, así como decía David, ¿verdad? Como el sacrificio de la tarde, como el incienso, ¿verdad? Que sube a la presencia de Dios. Que las dificultades, hermanos, no nos estorben de ninguna manera, ¿verdad? Sino que
la oración nos pone por encima de esas cosas. Porque tenemos al Dios verdadero y a Jesucristo, quien Él ha enviado. Muy bien, hermanos, ahora vamos a hacer una oración, ¿verdad? Por las ofrendas, ¿verdad? Perdón, vamos a hacer una oración, una corta oración por estas cosas que hemos hablado antes. Y también vamos a orar por las ofrendas, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, acompáñenme en oración sabiendo que Él nos oye. Oramos, Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando siempre, Señor, por los jóvenes. Pedimos, Señor, que tú los atraigas a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que los atraigas a ti, que quites todo estorbo que impide que ellos vengan a ti y se conviertan y nazcan de nuevo. Oramos también por los padres, Señor, de estos jóvenes, por sus hermanos también, para que la familia completa se entregue a Cristo y puedan ellos incorporarse a la iglesia, ¿verdad? Como redimidos que son. Pedimos por ellos, Padre. Oramos también por todos los planes de nuestra iglesia de este año, que podamos llevarlos a cabo, Padre. Sabemos de que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Padre, ¿verdad? Somos débiles, pero en ti, Señor, somos más que vencedores. También oramos, Señor, por la ofrenda. Pedimos que los hermanos, Señor, que tengan un corazón dispuesto para ofrendar y dar con corazón alegre, porque la obra, Señor, necesita también de recursos económicos. Pedimos que bendigas a cada hermano, que los prosperes en todo, para que tengan que compartir, ¿verdad?, con la iglesia. Los ponemos en tus manos todos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos. De esta manera estamos despidiendo este devocional. Y como siempre, hermanos, los invitamos al culto de cierre hoy a las 6 de la tarde en forma presencial, ¿verdad? Así que los esperamos para que juntos oremos, ¿verdad? Como iglesia, como familia que somos también, porque somos una familia espiritual, para que estemos ahí unidos todos, unánimes, juntos, clamando al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga y que les prospere en todo. Amén. Gracias a los que hoy estuvieron presentes. Que Dios les prospere en todo. Amén.